Profesor, buenos días. Mi nombre es Ramiro Perdomo. Vamos a hablar de medidores de flujo y tengo un equipo que vamos a mostrar dentro en este siguiente video. Medidores de flujo, el compañero Andrés Rodríguez adelante expone el tema sobre selección de bombas. Entonces, ¿qué son medidores de flujo y cómo funcionan? Entonces, los medidores de flujo son instrumentos que monitorean, miden o registran la tasa de flujo, el volumen o la masa de gas o un líquido. Tiene acceso, pues gracias a esto tenemos control de esos datos, de los flujos precisos, y pues eso nos da tema productivo o de operación, poder tener esos datos para, bien sea para el tema de operativo, de qué caudal tenemos y con cuál podemos contar, y asimismo operar las diferentes válvulas de acuerdo a lo que requerimos, y igual para tener un monitoreo del flujo que hay por ciertas tuberías. El flujo son instrumentos, como decíamos ahorita, que controlan, miden o registran la tasa de flujo. Esto nos sirve para entender y controlar las operaciones del flujo, identificar las mejores deficiencias, abordar problemas que podemos llegar a tener allí. Ahora en un video tenemos un ejemplo de un medidor de flujo de ultrasónico. Entonces aquí tenemos distintos tipos de mediciones de flujo: medidores de presión diferencial, medidores de desplazamiento positivo, medidores ultrasónicos, medidores Vortex, medidores Coriolis, medidores electromagnéticos, medidores de área variable y medidores de turbina. Entonces les menciono medidores ultrasónicos, que es el que les puedo mostrar ahorita en el video. Los medidores ultrasónicos miden la velocidad de flujo que fluye a través de la tubería. Para hacer esto son por tiempo de tránsito o tecnología Doppler. La tecnología Doppler mide la diferencia de frecuencia de las ondas sonoras reflejadas por las tuberías de gas o por las partículas en la corriente de flujo, para líquidos aireados o sucios. La tecnología de tiempo de tránsito mide la diferencia de tiempo entre las señales que se envían aguas arriba y aguas abajo. El diferencial es directamente proporcional a la velocidad del agua. Los medidores ultrasónicos a menudo se eligen por su precisión excepcional, mantenimiento mínimo y el bajo costo de propiedad. Aquí tenemos varios tipos de medidores, y de acuerdo a lo que requeramos, pues ahí tenemos un pequeño checklist de las características de cada uno, para qué necesitamos y cuál podemos seleccionar de acuerdo a las características que tengamos. Algunas fórmulas de cálculos para el flujo lo medimos en metros cúbicos por segundo. Y a continuación hacemos una pequeña demostración con un equipo en el siguiente video. Gracias. Bueno, dentro de los medidores de flujo tenemos un transmisor de flujo. Estos son de ultrasonido. Él tiene un emisor y un receptor, y lo que hace es enviar una onda del emisor al receptor, y el tiempo que se demora en ir y volver esa onda, pues nos calcula el flujo del líquido que esté pasando en ese momento, que es el metro cúbico por segundo, en donde él calcula el diámetro de la tubería, el espesor de la tubería y la densidad del líquido que está atravesando la tubería. Algunos parámetros para el cálculo. Los datos que arrojan los sensores llegan a este medidor de flujo. En este momento tenemos una lectura de 17.200, bueno, ahí está variando, metros cúbicos por segundo, y algunos parámetros importantes para los cálculos es el diámetro de la tubería, el grosor del material de la tubería y la densidad del líquido que pasa por la tubería, para que él pueda hacer el cálculo correspondiente. Ya aquí en sala de control vemos los parámetros de la medición del flujo. Ahí tenemos los datos en el SCADA. El operador en este momento está haciendo una variación de potencia, y nos vamos a dar cuenta cómo cambia el caudal. Sí, yo sé, pero ya que también iba a aprender eso. Entonces, al momento de cerrar agujas, reduce la potencia de generación. Entonces, al cerrar agujas, pues es como si cerrara una válvula, y vemos cómo varía y merma el flujo que pasa en ese momento en la tubería. Vamos a normalizar la potencia, y vemos cómo empieza a variar nuevamente el caudal. Entonces, esto debido a esa variación del flujo, pues es debido a que tenemos nuevamente apertura de agujas, y eso hace que haya más caudal, y por ende aumentamos la potencia de generación en la máquina. Vamos a hacer una breve explicación referente a la selección de bombas y medición de flujo.
Empezamos con lo siguiente: cuando tenemos un tanque en la parte superior y tenemos que enviar agua a la parte inferior, utilizamos unas tuberías y a través de gravedad podemos entonces tomar el agua que necesitamos. En el caso de un tanque que tenga líquido y tenemos que enviar ese líquido a la parte superior, el inconveniente radica en que tenemos que utilizar una bomba con sus accesorios para hacer este procedimiento. A través de una bomba o electrobomba, entonces utilizamos entonces un motor con su impulsor o bomba, donde ingresa el líquido y a través del movimiento rotatorio impulsa el agua a la parte superior. La parte de una electrobomba está la carcasa, donde está contenido que es toda la bomba y los elementos que la constituyen, construido de diferentes materiales. El rodete o impulsor, que es el encargado de ejecutar o enviar todo el líquido que succiona a la parte superior. El sello mecánico, que es el encargado de separar la parte líquida de la parte eléctrica para evitar algún inconveniente. El eje del impulsor, que es este que está a través de un adaptador unido mecánicamente al motor, al eje del motor. Y el motor eléctrico, que es el encargado de ejecutar el trabajo necesario para llevar el líquido a donde se necesita. El impulsor de una bomba centrífuga. Tenemos el impulsor que está abierto, usualmente es como una cruz que se encuentra curvada, donde succiona en la parte interna y a través de estos álabes se impulsa a la parte superior. Pero este sistema es un poquito estructuralmente débil y se utiliza para más que todo sólidos suspendidos. El impulsor semiabierto ya se coloca una placa metálica unida al impulsor. Eso aumenta la eficiencia y le da una resistencia mecánica también. Y el último, el impulsor cerrado, que ya es como el anterior, pero entonces se le colocan dos discos donde se succiona por aquí el líquido y lo impulsa en la parte de los álabes que se encuentran en medio de las dos placas. Tipos de bombas centrífugas. Tenemos las bombas centrífugas de turbina helicoidal, utilizadas más que todo para elementos líquidos con elementos sólidos suspendidos. Las bombas de anillo líquido, que son utilizadas para que enviar líquidos o bombear líquidos que no tengan ninguna partícula en suspensión. Bombas de rodete flexible, que son donde los rodetes son en elementos como el caucho o plástico, que pueden impulsar elementos viscosos leves. Bombas de engranes, que se utilizan con los granes bien juntos para impulsar lo que son elementos viscosos mucho más densos. Al igual que los bombos lobulares tienen el mismo propósito, pero entonces el diseño cambia a dos lóbulos que están unidos muy cerca el uno del otro para ejecutar este procedimiento. Bombas de caída progresiva, utilizadas entonces para líquidos que requieren muy altas presiones. Y las bombas peristáticas, que la parte mecánica nunca se va a unir al líquido que se va a bombear. Eso más que todo se utiliza para la industria alimentaria y la parte médica. ¿Cómo seleccionar una bomba? Entonces necesitamos la altura de aspiración. En un pozo necesitamos succionar el líquido. Entonces se mide la distancia desde donde se va a colocar la tubería hasta la parte superior de la superficie donde se encuentra la bomba. La distancia de trasvase es la cantidad de tubería que se requiere desde el motor o de la electrobomba hasta el tanque que se va a utilizar. La altura de elevación. En el recorrido de esa distancia de trasvase tiene que haber algunos elementos donde la tubería va a subir, y eso es lo que también tiene que contrarrestar la gravedad. Y la presión de caudal necesaria, entonces la cantidad de líquido que se va a enviar por hora. Entonces en este ejemplo a los 65 metros de altura, entonces se requiere una motobomba que tenga una salida de 6.5 kilogramos por bar. Bueno, en este caso las curvas características de una electrobomba. En este gráfico tenemos las curvas. Esta curva corresponde al diámetro del impulsor y estas son las eficiencias. Las curvas que cortan acá son la eficiencia. Cuando ya llega a un punto donde ya la eficiencia no da más, es que este es el punto máximo que puede usted obtener de esa electrobomba. Entonces estos son una curva característica que usualmente se tiene. En un motor comercial tenemos en esta parte, la parte azul, es un motor de 90 milímetros de diámetro con 0.55 kilovatios. Entonces tenemos aquí que, por ejemplo, para 5 metros
cúbicos por hora, vamos a tener que alcanzar más o menos una metros de columna de agua de alrededor de 6. Una selección de bomba. Por ejemplo, un ejemplo que da la empresa Provincia.com, datos generales, tenemos una altura geométrica de 18 metros. Entonces tenemos la longitud que necesita de 45 metros y un diámetro de tubería de 40, interno de 40 milímetros. Este es más o menos el diagrama de lo que se va a utilizar. Entonces aquí hace características de la aspiración, las características de la impulsión, todos los elementos que se van intervenidos en cada sección de lo que se necesita. Después de ello vamos a hacer el cálculo de pérdidas. Entonces la cantidad de tubería que se requiere, las pérdidas de en las válvulas y en los codos, la altura equivalente a la tubería y la pérdida que se requiere, que se calcula. Entonces en este caso, por cada una tubería de 40 milímetros y un caudal de 6.6 metros entonces tenemos que hay una pérdida de 7 metros por tubería. Entonces aquí se calcula que son 1.23 metros de columna de agua. Tenemos entonces las pérdidas de carga por impulsión. Entonces aquí tenemos la longitud de la tubería, son 36, se hacen los cálculos correspondientes en cada uno de los accesorios y nota que son 4.07 metros. Aquí se selecciona entonces lo que corresponde a la altura total, que son de 23.30 metros de columna de agua. Entonces ya después de esto tenemos entonces que se requiere entonces una bomba, una electrobomba, entonces que nos dé un caudal de que se eleva a 6 metros de altura y a 23.3 metros de columna de agua. Agradezco su paciencia. Muchas gracias.